te adoramos. Tú eres bueno, tú eres fiel. Te damos gracias hoy por tu gran amor. Oh, por llamarnos hijos, por llamarse nuestro Padre Celestial. Gracias, papá, por tu gran amor. Gracias por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y tu palabra declara que nunca, jamás vamos a estar solos. Que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Gracias, Señor. Cantamos hoy. Hablamos con nuestra boca. Hoy testificamos. Testificamos no solamente para los hombres, pero para que toda la creación escuche. Tú eres nuestro Dios y tú eres bueno. Nada puede cambiar esa profesión. Jesucristo es nuestro Rey. Jesucristo es nuestro Señor. Damos gracias. Damos gracias. Aleluya. Aleluya. Si tiene su Biblia y puede acompañarme en esta mañana, el último capítulo de Timoteo 1. La primera carta. Vamos a continuar en Timoteo, después la segunda carta. Y miércoles quiero recordarles y pedirles, hermanos, por favor, haga tiempo. La semana pasada fue menos que 40 minutos. Entonces, en menos de 40 minutos recibes la enseñanza. Y algunos luchan para saber dónde estudiar. La palabra es vasta, es grande. Yo no digo que están limitados, pero si uno está siguiendo los domingos en Timoteo, el miércoles en Génesis, y toma el tiempo de leerlo todo y meditar, ¿sabe? Va a estar con una buena dieta, buena alimentación de la palabra de Dios. Y nuestra vida espiritual tiene que tener alimento. Amén. Por favor, estoy preocupado porque veo el número de views y veo cuánto tiempo están mirando. No es en realidad inseguridad que tengo, es la seguridad que tengo, que cada uno debe recibir su alimentación principal de su iglesia. Si Dios nos ha llamado a trabajar juntos y ser unidos, necesitamos la misma alimentación. Mi papá no nos permitía comer algo diferente. Comíamos cada noche, cada mañana, lo que la casa proveía. Y si no nos gustó, él decía, quédate ahí hasta que terminamos, después puedes ir a tu cuarto, pero no recibimos otra alimentación. Eso fue lo que ellos proveían. Y en realidad quiero animarles. Hay algunos que disfrutan mucho ir a otros lugares y ver otras prédicas, pero no debe ser su alimentación principal. Vamos a leer este último capítulo todo en el transcurso de la prédica, pero vamos a leer solamente unos versículos selectos ahora. Y este primero que leemos, podemos decir que es el central de la idea, es la idea principal del capítulo.
Y vamos a comenzar con 1 de Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Otra vez, ese es el versículo clave. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto. Déjalo penetrar su corazón. Es gran idea. Es algo que puede ayudarnos todos. Padre, te pedimos en esta mañana que el Espíritu Santo nos ayude. Que el Espíritu de Dios sea nuestro maestro en este momento. Padre, guíame, ayúdame a exponer el texto. Y te pido, Señor, que cada uno tenga el corazón en condición para recibir la palabra y retener la palabra. Y que cada uno proponga en su corazón edificar sobre esta palabra. Porque queremos firmeza, queremos, Señor, una vida que no puede ser movida. Queremos una vida edificada sobre Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Ayúdanos. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, su asiento. Regresamos a versículo 1. Hay 3 secciones principales. Recuerda, hermanos, que esta es una carta. Nosotros lo tenemos como parte de las Escrituras, la Biblia. Originalmente fue entregada a Timoteo y a los cristianos en Éfeso. En poco tiempo estuvo recibida en todas partes de la iglesia, en todo el reino. Pero es una carta, y como uno que escribe una carta llega al final, comienza a hacer varios puntos de resumen, varios puntos finales, a veces cosas que no ha dicho hasta ahora que quiere ponerlo antes de terminar. Comienza con algo que para todos es un poco difícil entender en sentido de por qué es prometido o permitido. ¿Por qué permite? Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud. Aquí no está hablando de esclavitud espiritual, está hablando de esclavitud física. Dice, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvenles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. En tu Biblia, en mi Biblia, está incluido en versículo 2, esto enseña y exhorta. Muchos piensan que esto enseña y exhorta va con la próxima sección. Recuerda, como carta no tuvo versículos, no tuvo números, fue una sola carta con párrafos. Y nosotros tenemos aquí esa posibilidad porque en el texto original, en el griego, hay variante ahí. Entonces yo tengo la inclinación
como muchos de creer que esto enseña y exhorta va con la próxima sección, pero de todas formas es para nosotros. El tema de esclavitud, no hay tiempo hoy, uno puede hablar horas sobre el tema, pero sí necesitamos entender el contexto. Los cristianos, la mayor parte en este tiempo, eran esclavos. En Roma, en muchas ciudades como Éfeso, más que la mitad, la mayor parte de los habitantes eran esclavos. Hubo muchas diferentes formas de ser tratados. Los romanos generalmente pueden buscarlo, lea sobre el tema, pero fueron considerados los esclavos propiedad. Hubo la posibilidad de ser maltratados, abusados, y no fue ilegal. Los esclavos tuvieron muy poco derecho. Y Roma, como otros grupos en ese tiempo, mantuvieron esclavitud en forma de mantener los que conquistaron. Fue una forma de incorporarlos en la sociedad y no matarlos. Los griegos antes y muchas de hasta en el Antiguo Testamento, babilonios, y podemos nombrar todos, los persios, todos, cuando conquistaron áreas, la gente automáticamente llegó a ser esclavos, siervos de los que conquistaron. Okay. En el tiempo de la iglesia, su comienzo, eso fue la realidad. Eso fue la sociedad. Y Roma había conquistado ya la mayor parte del mundo. No hubo casi más conquistas. Entonces su fuente de siervos y esclavos estuvo secando. Entonces hasta ellos pasaron leyes que prohibían a las personas dar libertad a sus esclavos. Ese es el contexto que entra la iglesia. Uno pregunta, ¿por qué no prohíba la palabra esclavitud? Y es buena pregunta. Si uno es honesta y lee la Biblia en su contexto, y él va a mencionarlo aquí, Pablo, es prohibida. Pero como sabiduría de Dios, si lo aceptamos o no, la decisión que tomó Dios es no oponerlo en forma directa. El tiempo en los ojos de Dios, en la economía de Dios, es corta en este mundo. Y Él decidió en su providencia de no hacer su iglesia un organismo con un gran ejército que iba peleando físicamente contra muchos errores y maldades que existían. Hay algunos hasta nuestro siglo pasado y hasta el día de hoy hay algunos que predican una teología de liberación, donde la iglesia misma se levanta armas y va con la espada en nuestro tiempo, rifles, armas, granadas, lo que sea para parar injusticias. Pero eso no fue la voluntad de Dios. No tenemos
ejemplos de los apóstoles y no tenemos ejemplos de ninguna promoción de esclavitud. Y si uno lee ¿cómo dice? Filemón, y con cuidado y medita en lo que dice, Pablo hizo bien claro la posición de Dios sobre la esclavitud. Es equivocado. La iglesia en momentos de la historia lo ha tenido equivocado. Algunos han tomado la misma palabra y han justificado esclavitud, pero fue error. Y Pablo en un rato va a mencionar el mandato de mantenerlos sin mácula y sin reprensión. Si uno sigue el gran mandato que es amar a Dios con todo tu ser, con todo tu ser, es imposible tener otro ser humano, creación de Dios, como esclavo, contra su voluntad. No puede tener un siervo contra su voluntad. Y el segundo dice Jesús mismo, es parecido y es conectado con el primero, amar a tu prójimo como a ti mismo. Ya podemos tener incomodidad y podemos objecionar porque Dios hace las cosas como lo hace, pero nos beneficia muy poco. El tiempo es corto, esta vida es como un vapor. Y la palabra de Dios en este capítulo, en este contexto, hace bien claro que debemos cuidarnos de poner todo nuestro interés y poner nuestro esfuerzo en esta vida. Es el gran tema de este capítulo. Pero ¿qué es de gran ganancia? Piedad, ser como Dios y contentamiento. Y Él va a decir, quita tus ojos de riquezas, quita tus ojos de las cosas que son de gran beneficio en este mundo y ponerlos en cosas eternas. Si la persona hace eso, él no va a querer tener ese tipo de dominio sobre otro ser humano. Entonces la palabra sí lo opone, pero lo opone en forma mucho más sutil. Entonces, ¿cuál es el punto de Pablo aquí? Es lo que es desde el principio de la carta. Nosotros debemos como iglesia vivir en tal forma que podemos aún ganar a los perdidos. Entonces él habla aquí en los primeros 2 versículos a los que están bajo yugo de esclavitud. Es una realidad, está y no es dado por Dios a Pablo levantar un ejército con armas a parar lo que la sociedad romana estuvieron practicando. Pero él dice, en este sistema en que vivimos, y es la realidad para nosotros, hermanos, no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. Hay muchas injusticias que vamos a vivir todos hasta el final de este mundo, pero tenemos que vivir de tal forma de presentar a Dios como un Dios que es para todos, que puede salvar a todos. Y la forma sutil de la iglesia fue presentar el evangelio a los ricos y a los pobres. Los dos pudieron entrar. No fue un evangelio solamente para los esclavos, no fue un evangelio solamente para los pobres. Fue también un evangelio para los ricos y también los amos.
Pero cuando uno entraba con todo, iba a cambiar su ser. Iba a cambiar su trato de su prójimo. Y eso es lo que yo siento que tenemos que entender leyendo aquí. Nunca promueve esclavitud Dios y nunca lo promueve la iglesia. Now, él dice específicamente aquí, el primer versículo habla de los que no son creyentes. Él dice que deben tener en todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Ya la iglesia estuvo bajo persecución fuerte en Roma, en el Imperio Romano. Ellos fueron acusados de muchas cosas, de ser rebeldes. ¿Por qué? Porque no doblaron la rodilla a ¿quién? César. Solamente doblaron la rodilla a ¿quién? Jesús. Entonces el servicio del esclavo a lo mejor fue temporal. Pero él dice, en tu servicio sirve para que sea ejemplar tu amor, actitud, para que sean salvos, que también sean convertidos, que ellos también pueden conocer a Dios. Hubiera sido en una forma de mirarlo con honestidad imposible, como fue en Roma ilegal aún hacer libre a un esclavo en muchas partes, para esa gente entrar y entregar su vida al Señor, si hubieran insistido de esa forma parar lo que practicaba en Roma. Entonces, él habla y dice, sírveles, muéstrales que eso es temporal. Y algo hermoso es que nunca tuvo nada que ver dentro de la iglesia con los que servían. No hubo ninguna preferencia. Uno era igual. No fue preferencia de ricos sobre pobres, porque en el Señor no hay rico ni hay pobre. Por eso dice, recuerda, nada traíste a ese mundo y nada vas a quitar. Esas cosas son temporales. Entonces, debo tener cuidado si estoy beneficiando, abusando a otro ser humano cuando el tiempo es corto y voy a entrar a la eternidad. Debo tener mucho cuidado. Y en la iglesia, en su gobierno, en el diaconado, entre los ancianos, hubo esclavos, hubo pobres, porque no importaba, no tuvo ni un poco de peso su nivel en la sociedad. En la iglesia todos eran igual, parejos. ¿Qué importaba? ¿Su título? ¿Su dinero? No. ¿Qué importaba? Su piedad. Su piedad. Y hasta en las enseñanzas de Jesús que vamos a mirar aquí, que es énfasis. ¿Qué enseñó Jesús? ¿Quién es más grande en el reino de Dios? El que más sirve. Escucha. Mis gafas no puedo, son nublados. ¿Quién es más grande en el reino? El que más sirve. Jesús vino, dejó su trono en gloria, dejó la posición, y vamos a escuchar la adoración aquí del apóstol en un momento. Dejó todo para venir y ser como nosotros. Y no solamente dice Filipenses ser como nosotros, pero ¿qué? Servir a su prójimo. ¿Y qué es el resultado? Porque fue un siervo y obediente, y porque ese sentir estuvo en él, él fue exaltado a lo que máximo.
Mira, muchas injusticias van a ser rectificados en lo porvenir, en la vida venidera. ¿Ok? Yo no digo, y por favor no salga de aquí tratando de, yo tengo que presentar la palabra como es. Lo más fácil para mí hubiera sido brincado sobre este capítulo, pero no voy a hacerlo. Necesitamos entenderlo. Pero necesitamos entender que hay una vida por venir y mucho de lo que está pasando ahora va a determinar el lugar de servicio que tenemos allá. Y los más humildes y los más sirvientes, podemos decir, van a ser los más bendecidos y grandes en la vida venidera. Yo no estoy en contra ni pienso que está mal que en la historia de muchos países hubo guerras para parar. Lo llama en inglés abolition, para parar las injusticias. Y las sociedades y los gobiernos civiles tienen que a veces hacer lo más difícil para parar esas injusticias, si no va a ser juzgado por Dios. Roma, con toda su majestad, cesó de existir. ¿Por qué? Porque fue injusta con Dios y con el hombre. Los Estados Unidos, en cuanto es injusta, también va a sufrir consecuencias. Toda sociedad sufre por sus injusticias. Entonces, la iglesia no levanta armas para parar injusticias. A veces la sociedad sí, y a veces la iglesia forma parte. Pero tenemos que entender, nosotros vivimos mayormente por algo mayor. Es largo, es mucho, pero es justo, lo merece, porque tenemos que entender, en ninguna forma permite Dios o promueve nosotros tratar a otro ser humano con injusticia. Seguimos. Versículo 3. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Qué es piedad? Otra vez, lo hemos dicho mucho, ser como Dios. Ser santo, ser como Dios. Esta envaneciendo nada sabe. Envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. En todo este libro hemos hablado de las doctrinas falsas, de doctrinas de demonios, enseñanzas de espíritus engañosos. Aquí Él nos da una indicación de si es de Dios o no. Número 1, es la enseñanza del Señor Jesús. Cuando nosotros leemos los evangelios, una de las gran cosas que miramos es cómo Jesús vivió y sus enseñanzas. Todo tiene que pasar por ese filtro.
toda nuestra doctrina, todo que nosotros miramos en Hechos, en las epístolas, todo tiene que pasar por el filtro de lo que enseñó Jesús. Tiene que ser conforme a la enseñanza de Jesús. ¿Qué más? Dice aquí que no promueve contiendas. Y es interesante lo que la tercera descripción en 4, no es elevado, no es altivo, ¿ok? Otra vez, gran cosa que enseñó Jesús y gran cosa que marcó su vida es su mansedumbre, su humildad. Yo tengo problemas con algunos maestros de la palabra porque uno no mira la humildad y mansedumbre en su forma de enseñar. Pero dice, nada sabe, en la expresión exacta es que no tienen conocimiento. Más tarde va a hablarnos aquí de conocimiento falso. Pero la tercera cosa que dice, delira acerca de cuestiones y contiendas, es muy interesante. Los que traducen, dice que es una palabra muy difícil traducir. El griego es vasto, mucho más que aún el español, y el español es más vasto que el inglés. Hay expresiones en español que tienes dificultad en poner en inglés. Griego es aún más amplio. Y la palabra significa algo enfermo. Es en la versión, la Biblia de las Américas en español, dice, tienen intereses corrompidas hacia contiendas y discusión, corruptos. En la versión en inglés de la Biblia de las Américas dice intereses morbid interest. Morbid interest. ¿Qué es morbid en inglés? Significa muerte. Muerte. Y aquí es la comparación que hace. ¿Cuáles son las palabras del Señor Jesús? Son palabras sanas, dice en versículo 3. La palabra de Dios, genuina y verdadera, sana, es algo que promueve una vida que sana, buena, es vida de real. La mentira, el error, promueve ¿qué? Muerte. Promueve enfermedad. Y es lo que desde el principio nos dice, los hombres que están, los ancianos, los pastores que están enseñando falsas doctrinas, que están enseñando la ley en una forma que no es legítima, está promoviendo división, está promoviendo enfermedad. El individual que está recibiéndolo está sufriendo de no disfrutar la vida plena, la vida llena. Podemos regresar a los primeros 2 versículos. Nos parece difícil, pero podemos decir 2 cosas. Los que eran amos, que estuvieron tratando con injusticias, hubiera sido en muchos casos imposibles despedir y dar libertad a sus siervos, pero pudieron tratarles con toda dignidad y darles lo mejor. No hubo ninguna ley de considerarlos parte de la familia. Pero hace bien claro con todo lo que dice aquí en el contexto, si uno no vive amando a Dios con todo y amando a su prójimo como a sí mismo, ¿qué? Se enferma.
no disfruta, no importa cuánto tiene económicamente, no importa qué privilegios tiene en la vida, va a sufrir. Y podemos aplicar eso a toda nuestra vida. En toda nuestra vida, si nosotros podemos ser constantes con la palabra de Dios. ¿Hay persona aquí que está 100% viviendo todo conforme a la palabra de Dios en este momento? ¿Con perfección? Pero debe ser nuestro blanco. Debo entender, este es libro de bendición. Si lo estudio y comienzo a practicarlo, es edificar tu vida sobre la roca, viene tormentas y vas a ser firme. Y más que eso, vas a disfrutar vida abundante. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sus caminos no son nuestros caminos. Hay cosas aquí en que nos confunden, no entendemos, pero si somos obedientes. Abraham no entendió el ofrecer a Isaac en el monte de Moriah, pero obedeció al Señor. Y de esa obediencia él ganó gran testimonio y Dios le bendijo en forma mayor por ser. Eso fue la prueba mayor de su vida. Y obedeció. ¿Sabe? Si quiere poner toda tu esperanza y toda tu eternidad en tu propia sabiduría, lo siento. Nadie es tan inteligente, nadie tiene la habilidad de vivir sin la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas últimas que dice, después de hablar de cómo disputan, cómo ellos son privados de la verdad, robados de la verdad, ignoran la verdad. Dice, y toman la piedad como fuente de ganancia. Es una de las cosas en nuestro día. Escucha, porque es comparado con 6. Hay personas que piensan que la piedad y la palabra son vías de ¿qué? Prosperar materialmente. Pero tan ciegos son que Pablo dice aquí, la ganancia real es que no son cosas temporales. La ganancia real es piedad, ser como Dios y ser contento. Hay tantas contradicciones en esta vida. Hay personas que son ricos económicamente y son miserables. Hay personas que son pobres y son orgullosos. Hay gente rica que es humilde y mansa. Hay contradicciones, hay cosas que, wow. Pero hay algo que tenemos que ver. Si uno en verdad busca, persigue, como es un tesoro, la piedad, y determina en su corazón, si tengo comida y abrigo, voy a estar contento. No voy a permitir el vecino y lo que él tiene dictar mi felicidad. Si Dios está conmigo y Él me perdona de mis pecados y Él me permite levantarme en el día de hoy y respirar, yo voy a estar contento.
Él dice, ese es rico. Ese es verdaderamente riqueza. Hay gente que persiguen riqueza toda su vida y llegan al final y reconocen, no lo he disfrutado y estoy viejo al punto de morir. Y Salomón dice, vanidad de vanidades, lo deja a sus hijos que no lo merecen. Y en realidad muchas veces porque no tienen carácter destruye su vida, aún hace peor su condición. ¿Qué puede enseñar a tu hijo que es verdad una herencia? ¿Qué puedes dar a su hija que verdaderamente es riqueza y tesoro? La piedad, la palabra de Dios. Enseñarles a entrar en una relación con el Dios vivo. No es fácil, es un trabajo. Toma también un gran esfuerzo. Necesita mucha inversión de oración. Pero sabe, es darles verdaderas riquezas. Entonces 6, pero gran ganancia, no dice ganancia, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Ese 7 es el argumento grande. Es que tenemos que tener nuestra vista no en cosas temporales, pero en cosas que eternas. ¿Qué vamos a sacar de este mundo? ¿Qué va con nosotros? Vamos desnudos, entramos desnudos, salimos desnudos, pero ¿qué llevamos? Lo que hemos vivido, lo que hemos hecho, lo que Dios ha provisto en nuestras vidas. Entonces sigue y dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males, la mejor forma de traducir eso, y muchas versiones los hace, porque raíz de todo tipo de males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Él no está diciendo que todo pecado viene de amor al dinero, pero lo que está diciendo que hay gran cantidad, mucho tipo, todos tipos hay de maldades que viene de ese error. Es un error común, grave, amar al dinero. No dice tener dinero, dice amar al dinero. Es que llega a ser el enfoque. ¿Qué dice? Mas tú, oh hombre de Dios. Él tiene mejor esperanza para Timoteo. ¿Y qué es Timoteo? Ejemplo, líder, ejemplo para los demás. Los ancianos, que también los diáconos, que son ejemplo para todos. Un estándar. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hay mucho aquí énfasis en profesión, lo que decimos. Y la profesión tiene que ser respaldado con ¿qué? Lo que vivimos. Pero mira conmigo y vamos a seguir leyendo. Pero dice aquí,
la profesión, Timoteo, tuya es importante. En versículo 13, él le recuerda de la buena profesión de Jesús delante de quién? Pilato. Poncio Pilato. ¿Qué es el punto? Escucha, la profesión no es fácil, no es siempre conveniente, a veces te cuesta. Pero sea como tu Señor está diciéndole, que mantuvo la profesión hasta lo último, hasta la cruz. ¿Están conmigo? Esta vida puede traer dificultad, esta vida va a traer dificultad. El cristiano es advertido, ser cristiano cuesta. Si está viviendo la vida cristiana para ser próspero en esta vida, hay mejores maneras. Amén. Hay gente que pierden su fe porque ellos confiaban que Dios iba a darles 100 veces cuando ellos pagaban su diezmo y no pasó. Entonces Dios no es Dios. Es que ellos no entienden las Escrituras. Omi y yo hemos sentado y ella puede decirte, yo quise salir. Fue todo que pude hacer para quedarme sentado en esa silla, hombres predicando prosperidad. Usando hasta este capítulo tan fuera de contexto, diciendo a la iglesia que si ellos son fieles y dan al Señor, que Dios va a darles riquezas en este mundo. Yo, con deseo de quitar el pelo. Pero él habla aquí de la importancia de lo eterno. Échale mano a la vida eterna. Me gustó, hay un colombiano, Gregorio Chaos, que vino y usa mucho esa expresión, échale mano, agárralo, como Jacob en Génesis, no le suelta, porque ahí es la bendición de Dios. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Perdona mi español, no le da justicia. Léalo. Este capítulo me hizo buscar tantas palabras en diccionario. Sempiterno es una expresión que simplemente significa eterno. Pero me gusta las flores del lenguaje. Pero lo que habla aquí, wow. Hay aspectos de Jesús, hay cosas que ningún hombre ha contemplado. La palabra dice en Apocalipsis, cuando viene en su gloria, hay un nombre escrito que aún nosotros transformados no podemos entender. Él es eterno. Él es eterno, no solamente en tiempo, Él es eterno en majestad. Cuando los discípulos lo miraron en su gloria, miraron solamente una parte de su gloria.
Jesús es la imagen exacta del Padre. Nadie ha visto la cara de Él. Nadie ha visto la gloria llena de Jesús. Cuando Juan, que era uno de sus más íntimos, quizás el más íntimo de sus discípulos, lo miró en Apocalipsis, cayó a sus pies como un hombre muerto, con verdadero temor. El Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Jesús, Él es glorioso. Y Él fue ejemplo y vino a mostrarnos que Dios quiere reconciliarnos y quiere relación con nosotros. Y Él quiere darnos vida eterna. Él vino para salvar. Lo leímos en el primer capítulo. Segundo capítulo nos dijo que Él es el único camino. Él es el único mediador. Entonces todos los hombres tienen que ser salvos. Todos los hombres. Entonces, en todo este capítulo, las cosas difíciles de entender son para guiarnos a qué? Poner nuestra mirada en cosas que vamos a sacar de este mundo. Dios no tiene nada en contra de nuestra prosperidad y comodidad si podemos nosotros ponerle primero. Y eso es cargado, esa es una tremenda declaración, porque no es fácil hacer los dos. Pero si podemos ponerle primero, muchos prosperaban, muchos siervos de Dios, Abraham, Isaac, Jacob, estamos estudiándolos ahora. Daniel, José, vivían en prosperidad, gobernando, pero pusieron Dios primero. Y Él dice que guardes el mandamiento. Y eso, el mandamiento, es difícil. ¿De qué refiere? Algunos dicen que refiere a 11 y 12. De huir de las cosas, seguir la justicia, piedad, la fe, amor, paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna. Hay otros que piensan que Él está refiriendo al mandamiento, el número 1, que le preguntaron a Jesús, ¿cuál es? Y Él dice, amar a Dios con todo tu ser. Y siempre ligaba a Jesús con el segundo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Sin mácula, sin mancha. Reprensión, muy relacionado con supresión. No hagan nada que va a causarlo disminuir. Sigue con lo que es grande en todo desde versículos 1 y 2. A los ricos de este siglo manda que no sean ¿qué? Altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento por venir o para lo por venir, que echen mano a la vida eterna otra vez, agárrala.
no la deja escapar. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas. Últimamente, mascarillas. Es increíble cómo peleamos sobre cosas. Terminamos una amistad sobre si vamos a poner máscara o no. Yo reí a los del Sheriff's Department discutiendo eso el otro día, hasta que algunos comenzaron a insultar el uno al otro. Pero aquí habla de cosas de la vida, espirituales, comunes. ¿Sabe? Tenemos que saber cuando llegamos al punto de no edifica el argumento. Que no vamos a seguir peleando. Tenemos que dejarlo en las manos del Señor, orar, pero nosotros tenemos que tener cuidado de prácticas que no benefician. Especialmente las cosas vanas. Los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Ya lo ha mencionado varias veces en esta práctica, un conocimiento que no es verdaderamente conocimiento. Esta es la verdad. La cual viene otra vez, ¿qué? Profesando algunos. Él dice en 12, habiendo hecho ¿qué? La buena profesión. Aquí habla de los que profesan algo vano. Y haciéndolo, desviaron de la fe. Es interesante. Y hay variantes, pero los textos más antiguos, y por eso la Biblia de las Américas lo pone plural, porque es plural en las copias más antiguas que tenemos. Él dice, la gracia sea con ustedes. Aquí dice, la gracia sea contigo. Amén. Una carta que escribió a Timoteo. Algunos han tenido dificultad en poner a ustedes pensando que es personal. Pero las copias más antiguas dicen a ustedes. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, y estoy convencido, nunca hubiera sido incluido en las Escrituras si solamente fue para él. Todo se trata de ¿qué? La iglesia. Todo se trata de la congregación, las relaciones, el enfoque de la iglesia. Y me gusta que es así, y yo estoy convencido, es plural, es para todos nosotros. Medita sobre este capítulo es grande, hay versículos famosos aquí, que muchos pueden recitar de memoria, pero pregunto si ellos pueden decirte algo grande del contexto. Hoy es un día fácil, más fácil de concentrarnos en cosas eternas. Hoy venimos y siempre he admirado el manantial de vida. Hay personas con tantos grados que no pueden ponerlos todos en la pared y otros que ni terminaron la primaria. Hay personas aquí que tienen mucho dinero, hay gente que tienen poco.
pero siempre me ha parecido un lugar donde todos se aman y somos de tantos trasfondos diferentes. Algunos vienen de familias muy sólidas, otros ni conocen sus padres. Hay algunos que han pasado adicciones tremendos, otros que han tenido una vida más protegida. Y gente me pregunta todo el tiempo, ¿cómo es que tantas culturas pueden unirse y tener una relación? Y yo les digo, es el Señor que nos une. Es el Señor que nos hace lo que somos. Y Él es el creador de todos. Tenemos que amar, tenemos que apreciar a nuestro prójimo. Y sabe, si vamos a ganar los perdidos, los que están sin esperanza alrededor de nosotros, tenemos que poner Dios primero. Tenemos que buscar, como es verdaderamente una riqueza, es mejor que oro, la piedad, una relación con Dios. Si tú quieres una relación con Dios, tú tienes que ser como Él. Y una gran parte de eso es recibir su perdón, entregar tu vida a Jesús como Señor y dejar el Espíritu Santo guiar tus pasos. Es una lucha. Pelea la buena batalla de fe, dice el apóstol. Es una batalla. Hay demonios, estamos terminando la carta, perdona la repetición, pero hay demonios que enseñan. Hay espíritus engañadores que quieren robarle, que quiere reemplazar la verdad con falsedades. Razonamiento humano, lo mejor del razonamiento humano. Huye de esas cosas, dice el apóstol. Huye de ellos. Porque no pueden entregar vida, no pueden darte contentamiento. Lo único que puede llenar tu vida es Dios. Dios. Padre, gracias. Gracias que podemos confiar en Jesucristo, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Podemos vivir bajo las circunstancias más difíciles. Podemos vivir aún injusticias y podemos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a reconocer que vale la pena perseguir la piedad. Y Padre, tomar una firme decisión que con Dios y su provisión voy a ser contento. Padre, todas las pasiones y las cosas que luchan contra nuestra alma, Padre, entregamos. Clavamos en la cruz. Estás llamándonos a una vida más sencilla y simple. Con la ayuda
del Espíritu de Dios Todopoderoso, todo sabio, que es omnisciente. Te pedimos que sea nuestra decisión hoy, que nos entregamos, dedicamos nuestra vida al reino de Dios, la vida eterna. Padre, te pedimos que todos aquí hoy, escuchándome, los que están mirando por medio de Facebook, que van a mirar más tarde a través de YouTube, que el Espíritu Santo toque su vida y que pongan su fe en tus planes, en tu verdad. Y Padre, que toman una firme decisión de ser contento en lo que Dios provee. Gracias, Señor. Padre, te pido que tú levantes al caído, que tú, Señor, entregas otra vez esperanza al que no tiene esperanza. Padre, que tú des la fe de confiar en ti, en las cosas, Padre, que parecen imposibles. Hay mucha necesidad aquí hoy. Somos frágiles, somos delicados. Lo que tenemos fuera de ti es pasajero. Padre, ayúdanos a entender, ayúdanos a entregarnos a lo eterno. Padre, si hay uno aquí hoy que no ha tomado la decisión de seguir a Jesucristo, Padre, yo te pido que hoy sea el día de decisión y el día de transformación y cambio, Padre, del resto de su existencia. Ayúdalo, dale valentía. Si hay alguien aquí hoy que dice, pastor, soy yo necesito a Jesús, que Él tome mi vida, que Él me ayude, yo necesito entregar mi vida a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Levante su mano, quiero reconocerle, quiero orar. ¿Hay alguien? Padre, el juicio comienza en la casa de Dios. Tú nos conoces. Padre, te pido ahora y pido, Señor, que cada uno tome la decisión de orar esta oración. Todo en nuestra vida que está en conflicto y está impidiendo nuestro servicio y nuestra dedicación para lograr lo que el apóstol aquí está instruyéndonos. Padre, yo te pido, Señor, que tú nos des la fuerza y la valentía de clavarlo en la cruz. Arrepentirnos y salir de aquí cambiados, diferentes. Te doy gracias por tu iglesia. Bendice ahora, manantial de vida. Darnos, Señor, una cosecha, por favor.
de almas. Ayúdanos a ser personas con buena profesión. Una profesión que no es vana, una profesión que es poderosa. Y nuestra profesión es Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es eterno y Él es nuestro Salvador. Padre, ayúdanos a extender esa esperanza. Ayúdanos, Señor, esta semana a ser eficaces en predicar Jesús, el único mediador entre los hombres y Dios. Somos agentes de reconciliación. Padre, si hay cualquier cosa en nuestra vida que promueve división, que promueve conflicto, ayúdanos a ser agentes de reconciliación. Padre, para hacerlo necesitamos ayuda, necesitamos la verdad de tu palabra. Guíanos, ayúdanos a ser firmes en la enseñanza de Jesús, la enseñanza que es sana. Oh Señor, ayúdanos a poder diferenciar entre los dos, lo que es enfermo, lo que causa muerte y lo que es sana palabra. Gracias, Señor, en el nombre, sobre todo nombre. Amén.